Buen día a todos. Vamos a iniciar. Felicitarles porque los cuatro equipos ya están listos sus invitaciones para hacer la entrevista. Ya les hice las correcciones, más que nada de formato, el formato que debe tener la carta formal, la fecha, el asunto, el destinatario y los responsables o quienes están solicitando. En el lado donde deben de estar, el espaciado, el tamaño de la letra y algunas correcciones ortográficas, el saludo final, pues en general los detalles que les corregí a cada uno de los equipos, pero la carta ya quedó lista para ser enviada a la persona a quien desean entrevistar sobre el tema específico que pusieron. El- en, Cada uno de los equipos va a repetir a la persona, pero no va a repetir el tema. Uno de los equipos va a hacer su entrevista acerca de la tercera ley de Newton y el microcosmo y el macrocosmo con la maestra Kelly. Y los otros dos equipos, uno va a hablar sobre el simbolismo y el otro, wow, en este momento se me fue de la mente. Andrea, ustedes van a hablar sobre el simbolismo. No, ¿Podría repetir la pregunta? ustedes van a hablar sobre el simbolismo. Algo parecido, la imagen expresiva. La imagen expresiva, ok, ustedes son imagen expresiva y el otro equipo es sobre el simbolismo y también escogieron a la maestra Juanita. Espero que ellas puedan colaborar. El siguiente paso es elaborar el guión para poder enviarles el guión de las preguntas que vamos o que les van a hacer para ponerse de acuerdo cuándo y cómo le harían la entrevista. Eh, con la maestra Kelly creo que no hay mucha dificultad porque ella se queda después de las clases. Si ustedes se ponen de acuerdo, pero en el caso de Sophie, por ejemplo, ella no va de modo presencial, tendrían que ponerse de acuerdo con ella si va a hacer eh, por medio de una entrevista así, cara a cara, digo, perdón, por una plataforma, o va a ser de modo presencial, lo van determinando. Lo mismo va a pasar con el caso de su compañera Alejandra, que tampoco va de modo presencial. Este, Ponerse de acuerdo como equipo cuál va a ser la forma de cómo van a realizar la entrevista. Puede ser como estamos aquí ahora. ¿Cuál es la ventaja de esta? Que tú puedes grabar la entrevista desde el dispositivo, como ahora estoy grabando la clase. Y ya tienes la evidencia, descargas esa grabación y después transcribes la información que requieres. Eh, Deja algunos, tiene algunos inconvenientes, por supuesto, además de los fallos, perdón, disculpe, además de los fallos tecnológicos que podamos tener, que se vaya la corriente, que falle el sistema, que falle tu equipo. Puede haber algunos, pero vamos a pensar de modo positivo, que si en caso que decidan hacer su entrevista de modo virtual, no haya ningún inconveniente y así todos puedan estar presentes durante la sesión y ya se ponen de acuerdo ustedes quién va a lanzar las preguntas y cómo van a ir recuperando la información, quién va a ser el encargado de grabar. Todos ustedes tienen la plataforma de Zoom, ¿no? ¿Alguna vez la han usado? Como en el caso que yo soy el administrador. O sea, tienen 3 reuniones de Zoom de tiempo ilimitado que no han utilizado.
Sí, sí, porque cuando tú abres tu Zoom, te dan tres reuniones de tiempo ilimitado, ya después son de 40 minutos. Y no sé qué pasó, hoy en día se termina mi sesión, inmediatamente se conecta al siguiente, sin necesidad de que yo lo actualice, solito, de modo automático, no sé qué me pasó. Pero, en fin, como ustedes vayan determinando, si quieren hacer la entrevista de modo presencial, ya sea con la maestra Juanita, con la maestra Kelly, se ponen de acuerdo con ellas en su disposición que tengan. Si lo van a hacer de modo digital, dice Alejandra que en Meet, igual no hay ningún problema por el Meet. Yo nunca me conecto a Meet, pero nunca he sido administrador de Meet. No sé qué tanta facilidad tenga, pero igual puedes Es grabar. más fácil en Meet porque solo entras a tu correo, pones un nuevo link y lo compartes. Yo voy a decir, es más fácil Zoom porque hace 2 años que se lo estoy usando. Pero cada uno se acomoda en una plataforma y hay otras plataformas que utilizan. En el curso que tomo los martes y jueves, ahí lo comentan los compañeros docentes de las plataformas que ellos utilizan. Hay quienes no conozco, pero a lo que la conclusión, ustedes se ponen de acuerdo con la persona una vez que les dé el visto bueno. En el caso de Baña ya me dijo que la maestra Kelly le dijo que no hay ningún problema. Eh, el otro equipo, no sé si ya le envió a la maestra Kelly la carta y no sé si ya le enviaron la carta a la maestra Juanita para saber si les va a aceptar colaborar en este trabajo que tienen ustedes. Ahí lo van platicando. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a redactar el propósito de la entrevista y redactar el guión de entrevista. El propósito es el primer paso para que sepamos sobre qué vamos a preguntar y después cómo lo vamos a preguntar y para qué lo vamos a preguntar. Tiene razón. Gracias. ¿Quién no es Ellen? Ellen, ¿es usted que está conectada 2 veces? Sí, maestro, espere, es que tenían fallos. Ok. Computadora y cel. Ok, Ellen. Gracias por la observación. Muy bien. El propósito u objetivo. Simplemente en el propósito u objetivo, lo que tienen que poner ustedes sería algo como esto. En la entrevista, aquí solo ponen, ¿cómo se llama el tema? En la entrevista profesional acerca del tema de la ponen el nombre de la asignatura. En este caso es profesora, ponen el nombre de la profesora. Aquí
refiriéndose al tema. Es lo único que redactarían ustedes en su propósito o objetivo. Es que el tema que ya vieron en el salón de clases con sus respectivas maestras, pregunto, ¿el simbolismo ya lo vieron con la maestra Juanita? Sí, sería profundizar más el tema. De lo que ya tienen, es que hagan algunas preguntas que, más que dudas, que les haya quedado del tema, sino de aquello que les gustaría conocer más acerca de ese mismo tema. Si el simbolismo es lo que se aplica del mismo modo en el teatro que en la pintura o en la música, ¿qué diferencias hay? ¿Qué similitudes hay? Si los simbolismos son iguales en el periodo colonial que en el periodo moderno o en la actualidad, ¿cuáles son sus variantes? ¿Cómo ha sido su evolución? Pudiesen ser preguntas que profundizarían, porque me imagino que no se adentraron tanto en el tema del simbolismo, nada más les habrán puesto el simbolismo en general y algunos símbolos y sus significados, ¿no? Pudiesen averiguar muchísimo más en las diferentes áreas del arte, en los diferentes periodos históricos o en algún artista en particular. ¿Cómo lo entiende este artista en particular? Y así para cada uno de ustedes. Del tema ya visto, me imagino que ya vieron con la maestra Kelly el microcosmo y el macrocosmo, y también la tercera ley. Nada más es ir haciendo preguntas mucho más, donde vayan a obtener mayor información y profundicen más en el tema. El siguiente apartadito. ¿Cómo se redactan las preguntas para pedir una opinión? ¿Alguien tiene alguna idea? Alejandra, ¿cómo redactarías una pregunta pidiendo una opinión? Tal vez como, ¿qué piensa acerca de tal cosa o de tal tema? Perfecto. Esa frase que usted utiliza, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué espera? Está, te está dando pie a que tú opines acerca del tema. No te están pidiendo que hables exactamente del aspecto teórico, sino tu opinión sobre ese aspecto. Y esto da pie a que la respuesta sea amplia. Maestra, ¿usted qué piensa acerca del simbolismo? ¿O qué piensa acerca de la aplicación de la tercera ley de Newton en las fábricas? Y ella ya dará su opinión. Esa opinión puede ser extensa o puede ser breve, eso va a depender de la persona a quien están entrevistando. Sale. El número 2, ¿cómo se plantean las preguntas que piden una explicación? Bueno, perdón, antes de continuar, ¿sí les queda claro de cómo redactar una pregunta para pedir opinión? Es con frases como, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué espera? Y se lanza el cuestionamiento. Ahora, para pedir una explicación, le pregunto a Eduardo, ¿cómo harías una pregunta o redactarías una pregunta donde pidas una explicación? Estás por acá, Eduardo, no me acuerdo. Sí, estoy ¿Sí? pensando, Estás pensando, Eduardo. Muy bien. ¿cómo pediría una explicación? ¿Cómo redactarías una pregunta donde pides una explicación? Mm, mm,
¿Usted podría explicarme a detalle el tema o tal tema? Muy directo. Hay que ponerle un poquito más de elegancia, pero es correcto lo que se dice. Podría explicarme eso como forma de favor, pero está directo. Hay que disfrazarlo un poquito más. ¿Cuál sería el proceso que se sigue o cuáles son los pasos de la tercera ley de Newton en la aplicación en un vehículo, por ejemplo? Y ella lo explicaría. O por qué los símbolos se manifiestan de diferentes colores. Entonces la maestra te explica la razón. ¿Me he explicado con suficiencia o requieren más ejemplos? Aquí ustedes se les sugiere que hagan estos dos tipos de preguntas en su guión. Si ya tienen determinado el tema, algunas preguntas ustedes las redactarán en forma de opinión y otras las redactarán pidiéndole una explicación más profunda de algún punto del tema que están desarrollando. Y esto, ahora vamos a pasar a este apartado. Cuando yo los separe en equipo, lo que van a hacer ahora es redactar su guión, las preguntas. No importa que no estén en un orden. El guión me lo van a enviar, así como me enviaron la carta formal el día de ayer, para que yo les dé una secuencia a su guión, donde yo pueda establecer cuál va a ser la primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta, de tal suerte que tenga una continuidad temática o una lógica, una secuencia, las respuestas que van a ir obteniendo de las preguntas. Ahora lo que es interesante es que ustedes redacten varias preguntas que les permita obtener mayor información acerca del tema. No puedes preguntarle, por ejemplo, ¿te gusta el simbolismo? Sí, no. Allá acaba. Tendrías que decir, ¿te gusta el simbolismo? Sí, ¿por qué? No, porque ahí ya estarías pidiendo una explicación. Cuando tú introduces la palabra cuál, por qué, que son adverbios, ya de antemano te van exigiendo una explicación del concepto o, o una explicación de la pregunta que estás elaborando. ¿Sale? Vamos a ver cómo nos va. Les voy a dividir en equipo como el día de ayer. Si tienen alguna duda, con gusto se los voy a ir resolviendo. Voy a estar entrando de sala en sala para ir viendo cómo van y si tienen alguna pregunta.